Mire, quiero hablarle un tema al que le hemos puesto por nombre la metonimia de la sangre de Cristo. Usted sabe que siempre que nos acercamos a la mesa del Señor, yo le pido al Señor que me ayude a poder compartirle un tema en referencia a la sangre. Entonces el Señor me hablaba y me decía la metonimia, pero vamos primero a entender qué es la metonimia. Fíjese que la metonimia, según el diccionario de la Real Academia Española, es designar algo con el nombre de otra cosa. La metonimia entonces es designar algo con el nombre de otra cosa. Ahorita vamos a entenderlo porque así como que parece un poco confuso, pero mire, esto viene de la etimología de esta palabra del latín y del griego, que es meta, que significa junto, y el otro es onoma, que significa nombre. Entonces es algo que está junto al nombre, ¿ok? Entonces aquí ya vamos entendiendo que es algo que está junto al nombre. Entonces aquí le voy a poner un ejemplo básico, sencillo en la palabra de Dios, ¿ok? Usted se recuerda que en la Pascua, ¿verdad? Se lo voy a poner ahí. En la Pascua, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que agarraran un hisopo y que pusieran sangre en los dinteles de las puertas, porque ese día el destructor iba a llegar y donde no estuviera la marca de la sangre, el destructor entraba y destruía. ¿Sí se recuerda de ese acontecimiento y de ese pasaje en la Biblia? ¿Sí se recuerda, verdad? Ok, la metonimia es entonces, eso fue en el pasado. Ahora nosotros decimos, me cubro con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, a esa expresión, a ese ejemplo, eso es la metonimia. Entonces, yo quiero entonces que veamos cómo la sangre de Cristo a nosotros, desde mucho tiempo atrás, mire, me atrevo a decir que aún desde antes de que usted y yo naciéramos, bueno, la sangre de Cristo ya había sido derramada, pero desde antes de que usted naciera, ya el poder de la sangre de Cristo estaba efectiva solamente para que usted la recibiera, para que usted aceptara la sangre del Cordero de Dios. Entonces, quiero, en todos los pasajes que vamos a ver, entonces lo que vamos a tratar de aplicarle es entonces como una figura, una metonimia, para que usted vea cómo la sangre de Cristo, en primer lugar, nos ha librado, y si alguno todavía no, este día lo puede librar el Señor y le puede ayudar y le puede rescatar. Esas son las buenas noticias que le traigo yo en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos liberta, nos restaura, nos sana, nos da vida. Iglesia, entonces tenemos que entender cuál es el poder que hay en la sangre de Cristo. Amén. Ok, esto a manera de introducción. Entonces, empecemos por lo más básico. Entonces, Gálatas capítulo 4 y verso número 4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Miren qué impresionante que el Señor entonces vino siendo Dios, el Señor Jesús, y este es un misterio, dice. El Señor, siendo Dios, vino a la tierra y se hizo humano. Mire, es que esto es incomprensible. Dios habitó en medio de nosotros como un humano. Y era, mire, ¿cómo hago para decírselo sin que se me vaya a escandalizar? Pero era tan humano, siendo Dios, que muchos no lo reconocieron aquí en la tierra. Es más, yo le digo que hasta el día de hoy hay muchos que no lo reconocen, porque esto es revelado. A quienes se les revela que Jesús es Dios. Esto no es por carne, esto es el Padre que está en los cielos, quien revela quién es Jesucristo aquí en la tierra. Miren, entonces por eso el Señor Jesús vino y Él cumplió todo aquí en la tierra. Él como humano, como hombre perfecto que era, aquí en la tierra cumplió con todo. Hasta cumplió, mire, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer.
Qué impresionante. Mire, era tan humano que hasta nació como nace un niño normal. Mira, hay algunos que dicen y que piensan que tal vez el nacimiento fue diferente. Pero déjeme aplicarle este verso. Dice que nacido de una mujer. No dice cómo nació, si fue por cesárea natural, ¿verdad? O normal, ¿verdad? Como dicen, como le pasó a aquel niño, ¿verdad? Que la mamá siempre decía, porque le habían hecho cesárea, ¿verdad? Sí, es que mi hijo no fue normal. Y el niño, todo triste, un día le dijo, mamá, es que tú, ¿por qué estás diciendo que yo no soy normal? ¿Qué tengo? No, hijito, es que tú naciste por cesárea, dice, ¿verdad? Entonces la Biblia no nos dice cómo nació, pero sí dice que nació de una mujer. Entonces pensemos que debe haber sido de la forma como nacen los niños. Entonces, pero vamos más adelante en el verso. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque quiero que nos centremos en la sangre de Cristo. ¿Ok? Mire, el verso 5 dice, ¿por qué vino así, de esta manera? Para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Aleluya. Quiere decir que antes no teníamos parte con Dios, pero desde que vino el Señor Jesús nos hizo sus hijos, aquellos que le hemos recibido y que hemos creído en su precioso nombre. Amén. Entonces nos hizo hijos. Ahora ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos creación, criaturas, somos hijos de Dios. Dígale a su hermano, tú eres un hijo de Dios, eres mi hermano, dígale, eres mi hermana, en el nombre de Jesús. Bien, el verso 6 dice, y la prueba de que ustedes son hijos, porque siempre alguien le va a preguntar, ¿y usted cómo sabe que es hijo de Dios? Enséñeme el acta de nacimiento, el certificado de nacimiento, o como dijeran allá en Guatemala, show me your birth certificate, ¿verdad? Y la prueba de que ustedes son hijos de Dios es que Dios infundió o envió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Aleluya. Dice que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Que clama diciendo Abba, Padre. Quiere decir que cada vez que usted le dice Padre al Padre, no es tanto que usted, sino que es el Espíritu de Cristo que está dentro, que le hace clamar Abba, Padre. Ahora, fíjese que Abba es una expresión que significa papito. Papito, papito, porque antes, oiga bien, antes de Cristo, nadie le decía Padre a Dios. Solo le decían Dios, el Shaddai, Adonai, porque tenían prohibido. Pero el Señor Jesús les dijo, cuando ustedes oren, van a orar más o menos así. No era que repitieran siempre, lo dijo, cuando oren van a orar más o menos así. Padre nuestro. Quiere decir que antes no, hasta que Cristo vino, nos hizo sus hijos, nos salvó y nos presenta al Padre como nuestro propio Padre. De tal manera que si hay alguno que dice, bueno, es que no tengo papá ni mamá, usted y yo ya fuimos adoptados, dice. Fuimos adoptados en Cristo Jesús por el Padre. Entonces viene bendición grande para aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces usted y yo vamos a empezar a experimentar las bendiciones que hay. Entonces esas son las buenas noticias que le traigo. Usted, por Cristo Jesús, por su sangre, es hijo de Dios ahora. Entonces el verso 7, así ya no eres más esclavo. Dígale a su hermano, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Quiere decir de que ahora todo lo que le pertenece a Dios y que todo lo que el Padre le dio a su Hijo Jesús, dice que nosotros somos coherederos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. O sea que la bendición que tenemos, iglesia, no la desaprovechemos. Mire, dígale a su hermano que tiene al par, así con cuidado, dígale, no desaproveches la herencia de Dios, no desperdicies la herencia de Dios, ¿ok? Entonces, quiero hablarle entonces de la sangre derramada de Cristo. Yo sé que hemos visto y sabemos los lugares donde la sangre de Cristo fue derramada. Yo sé que usted lo sabe. Si yo le preguntara a usted dónde el Señor Jesús derramó sangre, yo sé que usted me diría rápidamente, ¿verdad?
varios lugares. Pero déjeme que se lo explique desde este ángulo que yo le voy a dar, que el Señor me habló a mi corazón. Porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a entender cómo el Señor se llevó toda maldición, se llevó todo aquello que nos estaba atacando a nosotros por medio de la sangre de Cristo. Y a veces usted y yo ni siquiera lo sabíamos, pues ahora usted lo va a aprender en el nombre del Señor. Porque puede ser que algunos desde el vientre, ¿verdad? Desde el vientre de su madre quizás fueron rechazados o despreciados, o para qué van a hacer, o tomate este ácido muriático para que se te venga el niño y de una vez te vayas tú, ¿verdad? Mire, es que quizás hubieron algunos que fueron despreciados en el vientre materno y no lo saben. Lo único que sienten es un rechazo hacia la madre o hacia el padre y no saben por qué, porque quizás hubo un rechazo en el vientre. Pero el Señor Jesús lo rechazaron desde el vientre, ¿se recuerda? Cuando María le dijo a José, mira, fíjate que estoy esperando del Espíritu Santo. Chanfle, haber dicho él, ¿verdad? No le creyó. Tan fue así que le dijo, no, dice él siendo justo, un hombre justo, ¿verdad? Lo ha leído en la Biblia. Él siendo justo, dijo, la dejó en silencio para que nadie se enterara. Hermano, ¿qué justo va a ser? ¿Por qué la iba a dejar? Pero bueno, yo después me voy a ir a reconciliar allá con él, ¿verdad? Yo creo que esa no era una actitud justa, porque la estaba abandonando. Ok, el Señor le tuvo que hablar en un sueño. Mira, no temas recibirla, porque lo que en ella hay es de Dios. Entonces usted sabe que ese rechazo, ¿verdad? El Señor recibió el primer rechazo en el vientre. Pero entonces, como quiero que veamos que la sangre de Cristo tiene poder, amén. Mire, vamos a ver entonces en dónde el Señor Jesús derramó sangre. Y el primer lugar donde alguien derrama sangre es en el cordón umbilical. Fíjese que yo estaba leyendo y estuve estudiando y aprendiendo. Ya casi puedo recibir un parto entonces, ¿verdad? Pero estuve estudiando acerca del cordón umbilical. Qué impresionante. Tiene una arteria y una vena, dice, por donde hay comunicación sanguínea, por donde se alimenta, por donde hay oxígeno, incluso también por donde el niño saca todos sus desechos y la madre es la que lo termina sacando, pues, ¿verdad? O sea que el niño por el cordón. Pero lo interesante de esto es que en el cordón umbilical hay sangre. Entonces yo estuve investigando, dije, porque quería saber de quién era la sangre que estaba en el cordón umbilical. Y los estudiosos, los médicos dicen que la sangre que está en el cordón umbilical es la misma que tiene el niño. De hecho, cuando las mujeres dan a luz, les preguntan, ¿quieren guardar, verdad? Que preservemos la placenta y no sé qué otras cosas más, pero no les dicen que es el cordón umbilical. Porque al cortar el cordón umbilical, adentro hay sangre que contiene células madre, que es la que sacan e inyectan cuando hay alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, si no dicen, las mamás no dicen, sí, guárdelo. Entonces ellos lo agarran y ellos lo guardan. Entonces tienen un banco de los diferentes tipos de sangre del cordón umbilical, porque esa sangre dicen que es lo mejor para poder sanar y curar las enfermedades, para poder curar las enfermedades. Entonces el primer lugar de donde se derramó la sangre el Señor Jesús fue en el cordón umbilical, cuando se lo cortaron. Entonces quiero que veamos aquí a la luz de la palabra, Lucas 2, verso 23 y 24, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, llevaron un par de tórtolas o 2 pichones. Aquí está hablando de cuando el Señor Jesús nace. Dice, él abrió la matriz y le tuvieron que cortar el cordón umbilical. Ahí fue el primer derramamiento de la sangre del Señor.
¿Sabe qué significa esto? Que el Señor puede cortar con todo vínculo antiguo, con toda administración mala que haya del pasado, todo cordón que todavía esté conectado a algún lugar. En la sangre de Cristo se rompe todo cordón y empieza una nueva administración para nuestra vida en el Señor. Ahora, fíjese aquí, Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vaya, pues, de vuestros padres. Aquí, ¿verdad? La vana manera de vivir recibiste de vuestros padres. Déjeme que le diga en la administración, en el cordón. Esa administración. Ay, pastor, pero si yo era cristiana, dirán las hermanas, ¿verdad? Sí, pero la Biblia dice que recibimos de nuestros padres toda vana manera de vivir. Porque mire, hay otra cosa que es la herencia genética, ¿verdad? Pero hay otro tipo de herencia que es impresionante, que es de la memoria. Porque la Biblia dice, el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús. Él dijo, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, hacedlo ¿en qué? En memoria de mí. Y esta palabra memoria es una palabra en griego que se dice anamnesis, que lo que significa es traer al presente algo, traerlo al presente. Entonces, hay cosas que se transmiten de generación en generación por la memoria genética, o por la memoria ancestral, o por la sangre. Entonces, si era necesario romper el cordón, porque mire, cuando un niño nace, dice de que antes cortaban el cordón umbilical al nomás nacer, ahora ya no, dice. Ahora dejan que el niño nazca y cuando el cordón deja de latir, dice, porque está latiendo, cuando deja de latir ya lo cortan. ¿Por qué? Porque ese proceso dice que hace que todavía le transfiera mayor salud y mayores cosas, según los doctores. Pero de todas formas después fue necesario cortarlo. Y fíjese que cuando lo cortan, en ese momento el niño tiene que empezar a respirar por su nariz y por su boca. Entonces quiere decir que esa comunicación le servía adentro del vientre, fuera ya no. Entonces a veces están conectados con cosas del pasado que ya no les ayudan, sino que les estorban en su crecimiento y en su desarrollo, y es necesario cortarlas. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ok. Y dice aquí que sabiendo que fuiste rescatados, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con preciosa sangre de Cristo. Entonces note que como la administración de los padres se rompe, ese cordón se rompe. Por favor, yo no quiero que me malinterprete, estoy diciendo que los padres, no, porque yo soy papá, ¿verdad? Y usted es mamá. Pero hay cosas que sí no debemos de heredarles a nuestros hijos. Por ejemplo, a veces tenemos mal carácter. No le herede ese carácter a su hijo. Ay, pastor, pero ¿cómo le voy a heredar el mal carácter? Con su comportamiento. Cuando lo miren actuar, así es como se van traspasando a las generaciones. Pero dice que por la sangre de Cristo se rompe esta mala administración. Y entonces la sangre que el Señor Jesús derramó en el cordón umbilical, esa sangre nos limpia a nosotros, para que todo pasado, oiga bien iglesia, esa es la buena noticia, por eso le digo, le traigo varias buenas noticias. Toda situación del pasado quedó rota en el cordón umbilical del Señor Jesús, cuando se derramó la sangre preciosa de Él ahí, porque la única sangre capaz de perdonar y limpiar es la sangre de Cristo. Amén. Ok, vamos más adelante, quiero enseñarle otro. Mire, este ya lo sabía usted, pues, ¿verdad? Pero mire, Lucas capítulo 2 y verso número 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Mire qué impresionante.
lo circuncidaron al 8º día. Ahí derramó sangre el Señor también. Ahora, este derramamiento de sangre es que nos protege, nos ayuda en el área sexual. La sangre de Cristo puede ayudarle a mantenerse en fidelidad hacia Dios, poder desechar el pecado, no meterse en adulterio, en fornicación, en pornografía. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Entonces aquí al Señor le cortaron ese pedazo de carne que le sobraba. Quiere decir de que ahí el Señor a nosotros nos da la oportunidad de poder consagrarnos a Él. Aunque no diga amén, ¿verdad? Aunque no diga amén. Pero no me estoy refiriendo a la circuncisión ahora real, sino a la que le hicieron al Señor Jesús, porque Él ahí derramó de su sangre. Entonces la sangre que Él derramó ahí nos ayuda a caminar en santidad. Dígale a su hermano, me ayuda a caminar en santidad la sangre de Cristo. Y mire, Colosenses capítulo 2 y verso número 11, dice: en Él también ustedes han sido circuncidados. O sea que en Él ya fuimos circuncidados, amén. No con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. O sea que hay una naturaleza que todavía está deseosa de pecar, pero en el derramamiento de la sangre en este lugar nos da la oportunidad el Señor de cambiar nuestra naturaleza de pecado. Ay, pastor, pero todos somos pecadores aquí. Aquí no hay ninguno santo. Y sí tiene razón. No hay ninguno santo, pero la Biblia dice que todos hemos sido santificados en el Señor. Entonces, si el Señor los santificó, quiere decir que usted ha aprendido a guardarse para el Señor. Usted sabe cómo fallarle a Dios. Mire, le pregunto, una pregunta salvaje le voy a hacer ahorita. ¿Usted sabe cómo fallarle a Dios? ¿Hay ninguno aquí? Puros santos, puros ángeles hay aquí nada más. ¿Usted sabe cómo fallarle a Dios? Sea sincero conmigo, hombre. Sí sabe cómo fallarle a Dios. Es más, y no de una forma, sino de multiformas. Pero se guarda para Dios. Si usted sabe cómo fallar y dice, no, esto va a ofender al Señor, mejor me voy por este lado. Y se encuentra otra cosa aquí, no, aquí mejor me consagro para ti, Señor, porque quiero verte cara a cara un día. Entonces aquí el Señor nos cambia la naturaleza. ¿Cómo? Por medio de ese derramamiento de sangre. Pero aquí me estoy refiriendo, porque mire, el área sexual es un área tremenda. Pastor, yo por eso me voy a casar, pastor, porque así tengo esa área sujeta. No, hombre, si no solo los solteros son afectados. Aquí solteros, casados, viudos, de todas formas son afectados. Si no se consagran, si no buscan la santidad, pueden ser afectados. Puede la tentación venir. La tentación en sí no es pecado. Pecado es si se cae en la tentación. Porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, dice, ¿verdad? Uy, este está así, pero si ya después viene y se enoja y le tira todas las palabras, ya pecó. Pero entonces, por eso es de que el Señor nos ayuda en su sangre a poder consagrarnos, caminar en santidad delante de Dios. Yo anhelo esa administración de la sangre de Cristo en mi vida. Y mire, aquí tengo este otro verso, Deuteronomio 10:16. Dice, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces está diciendo aquí que la circuncisión que ahora nosotros tenemos que hacer está aquí en el corazón. En nuestro corazón. Pero porque la Biblia dice guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. De ahí salen los buenos y los malos pensamientos. De ahí salen las batallas, las guerras, los conflictos, dice, de tu corazón. Por eso el llamado de Dios, hijo mío, dame tu corazón.
El Señor no le está pidiendo otra cosa más que el corazón, porque cuando usted se atreve a darle el corazón a Dios, le puede dar cualquier cosa después. Cuando el Señor le diga, búscame, ámame, sírveme, si ya le entregó el corazón, le puede dar cualquier cosa. Pero si no le ha entregado el corazón, mire, aunque usted quiera venirle y servirle, pero si no le ha entregado el corazón, tarde o temprano se va a cansar. Tarde o temprano va a poner un pretexto para servirle al Señor. Pero como el Señor dice que tiene 7,000, ¿verdad? Cuando hay uno que se achicopala, tiene 7,000 que no, dice. Bueno, eso va a ser otro día. Primera de Juan 1:7 dice, pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. La Biblia dice, cualquier tipo de pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación y el adulterio está dentro, dice. Entonces por eso ese pecado es tremendo. Por eso debemos de cuidarnos, tanto hombres como mujeres, casados y solteros. Tenga cuidado. Decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermanita? Y le da un beso en la oreja. Y dice, ¿por qué me está besando la oreja, verdad? O en el trabajo, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Verdad? Y le da un beso casi que aquí. Y usted dice, recórcholis, ¿qué pasó, verdad? No, hay que tener cuidado. Cuídese, conságrese para el Señor. Para los jóvenes, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. De entre besito y abracito puede venir un bebecito, tenga cuidado. Tenga cuidado. Ahora el mundo está al revés. Si usted ve cómo está el mundo ahora ya no se quieren casar. Ahora quieren, we want to experimentar. Queremos experimentar. Si me va bien en este año, tal vez me comprometo. ¿Cómo es? ¿En chamuquencia? No. El matrimonio es lo más hermoso aquí en la tierra. Ay, padre, tal vez están dormidos. El matrimonio es algo hermoso que Dios dejó aquí en la tierra. Aleluya. Y déjeme decirle que el matrimonio no es idea del hombre. El matrimonio es plan de Dios. Fue creado por Dios. Pero si no se hace bien, yo siempre lo digo así, el matrimonio es lo más cercano aquí en la tierra al cielo. Amén. O al infierno. Por eso es de que debemos nosotros de pedirle al Señor, mire, el que vaya a ser el esposo de las solteras o la esposa de los solteros, no hay que buscarlo con los ojos, con las rodillas. Ay, ¿cómo? ¿Me injerto unos ojos aquí en las rodillas, pastor? Hombre, órele al Señor. Si eso tiene que ser orado y pedido al Señor. Claro, yo sé que también le tiene que gustar, ¿verdad? Porque de repente usted no va a estar con alguien que usted no le atraiga, pues, ¿verdad? Aunque déjeme decirle que el Señor sí. Porque al Señor le tocamos nosotros. Aunque no me diga amén o un amén así, ¿verdad? ¿Cómo así, pastor? Mire, el Señor lleva 2000 años trabajando con la iglesia y no hay modo que la iglesia se levante, se despierte y se entregue al Señor. Y a veces hay aquellos que están en los matrimonios. Ay, pastor, es que viera que ya no aguanto a mi mujer. ¿Y cuánto tiempo tenés de casado? 4 meses, pastor. O la esposa, ay, pastor, mire, ya no aguanto, este es mi marido. Mire, ya 50 años, no lo puedo hacer sencillo por 2 de 25. El Señor Jesucristo lleva trabajando con la iglesia más de 2000 años y todavía estamos moñudos nosotros. Todavía no nos queremos meter delante del Señor, iglesia. Ahora es el tiempo en que usted y yo tenemos que buscar el servirle, consagrarnos delante de Dios. Si es que nos queremos ir con Él en el arrebatamiento. Por favor, no confunda la salvación con el arrebatamiento. Muchos confunden la salvación con el arrebatamiento.
No, pastor, yo aunque peque sigo siendo hijo de Dios. Ah, no, porque la Biblia dice en Hebreos 10:39 que todo Hebreos 10, léalo. El que peca deliberadamente ya no hay sacrificio, dice. Ya no hay más sacrificio, sino que le queda una expectación horrorosa de juicio y azufre para los que desobedecen al Señor. Ah, entonces quiere decir que Dios sí es severo. Pero vaya, usted no está pecando, pero tampoco se mete con eso. No, tranquilo, yo llevo la vida así. Entonces, es salvo, pero no se va a ir en el arrebatamiento. Y yo anhelo irme en el arrebatamiento y quiero que todos se vayan. Que nos vayamos con el Señor, aunque no diga amén. Yo sí me quiero ir en ese turno, iglesia. Ok, vamos más adelante porque ya lo bombardeé mucho aquí, ¿verdad? Mire este último verso que tengo aquí, 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces quiere decir que sí vale la pena la administración de la sangre de Cristo aquí, en todas estas áreas, porque todas estas son áreas sexuales. Ahora, si de repente usted está teniendo un problemilla ahí con un área, hay que buscar la sangre de Cristo y la administración. Ya le dejo ahí para que lo busque, ¿verdad? El tercer lugar donde el Señor derramó sangre fue en el huerto del Getsemaní. Pero mire cómo dice Lucas 22:44. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire, ahí dice, cuando estaba en agonía, se quedó callado, ya no buscó a Dios. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué significa eso? Que si a usted le están viniendo problemas por aquí, por allá, por adelante, por atrás, por todos lados, ore con mayor frecuencia al Señor. Pídale, suplíquele al Señor. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Miren, gotas de sangre que caían ¿hasta dónde dice? Hasta la tierra. Cuando la Biblia habla específicamente de cosas, tenemos que ponerle ojo, atención. Porque recuérdese que desde el Génesis, la tierra estaba bajo maldición por causa del pecado de Adán. Por eso es que al Señor Jesús se le conoce como el postrer Adán. El primer Adán, pues, ¿verdad? El postrer Adán, Jesucristo. El primer Adán trajo maldición a la tierra. El postrer Adán quita la maldición de la tierra. ¿Cómo? A través del derramamiento de su sangre preciosa en la tierra que cae. Aleluya. Mire, de tal manera que antes decía, la tierra te va a producir espinas, abrojos y va a estar seca y dura. Así fue la maldición. Pero el Señor lo quita todo. Entonces ahora lo que usted siembre va a prosperar. Lo que usted haga con sus manos va a prosperar. A donde usted lo ponga, ahí usted va a ser bendecido. No importa dónde, ahí la bendición de Jehová le va a alcanzar. Pero todo a través de la sangre de Cristo. Mire, y hoy que estamos a punto de participar en la mesa del Señor, iglesia. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mire, yo entiendo fácilmente las que están en la tierra, pero ¿y las que están en los cielos? Quiere decir que hay un conflicto todavía en los cielos. No confunda los cielos con el cielo. Porque recuérdese que por lo menos el apóstol Pablo habla de 3 cielos. ¿Verdad? De 3. Porque él mismo dice, yo fui arrebatado hacia el tercer cielo. Aunque podemos ver según las palabras que hay 7 cielos. Según las palabras. Vaya, pero pensemos en los 3 que dijo el apóstol Pablo. El cielo es la morada de Dios. Entonces en los cielos siempre hay conflictos espirituales. ¿Acaso no ve usted que cuando venía la respuesta al profeta Daniel, ¿verdad?
No llegaba, se tardó 21 días en traspasar la respuesta de la presencia de Dios a la tierra, porque había un conflicto de las galaxias, ¿verdad? En las estrellas había un conflicto ahí, una guerra. Y hasta que él le dice, mira, es que fíjate que se me atravesó el principado de Persia, o el príncipe de Persia. ¿En dónde? En los cielos. Todo lo que pasa aquí en la tierra empieza en los cielos. Y dice, entonces, y mira, y ya me voy. La respuesta es esta, eres muy amado, Daniel, Dios te ama, te escucha, y le da el mensaje, y me tengo que regresar, porque todavía tengo que ir a pelear contra el príncipe de Grecia. ¿Qué le parece? En los aires, en los cielos, la guerra. Y a veces uno ni se da ni cuenta. Aquel ayudante del profeta, ¿verdad? Que le dice, ay, mira, estamos rodeados de los enemigos, nos van a destruir y cada vez vienen más, y las lanzotas que tienen y las flechas. Y el profeta, quiero ver, ay, no te preocupes, hombre, me dice. ¿Cómo? Y mira, y ahí se oye el ruido de los carros. ¿Quién podrá defendernos? Y le dice, ay, Dios, ábrele los ojos a este que no puede ver con sus ojos espirituales, porque son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Así es el Señor. Él acampa alrededor de su pueblo y lo defiende. Mire, y cuando se dio cuenta el siervo, ¿verdad? Ajá, se dio cuenta y le dice, miro hombres de a caballo, hermano, y eran más los que estaban, un soldadito con su espadita, 10 soldados, 10 ángeles allá a la par. Ay, Dios, si un ángel en una noche mató 180,000 personas aproximadamente. Ay, ay, ay. Entonces dígale a su hermano, no te preocupes, el Señor está contigo. La buena noticia aquí para usted entonces es que todo lo que usted haga con sus manos va a prosperar. Mire, si tal vez ahora no ha prosperado porque tal vez está un poco de conflicto, pero la prosperidad viene, la bendición viene sobre su casa, sobre su vida. Todo lo que haga con sus manos va a prosperar, iglesia, todo. Por donde usted camine, el Señor se lo va a dar. Mire, levante sus manos. Padre, que todo lo que tu pueblo haga con sus manos, toda obra de sus manos, prospere, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Dale un aplauso ahí fuerte al Señor. Mire esto. El otro lugar donde el Señor derramó su sangre, en su cabeza. Dice Mateo 27, del 28 al 30, y desnudándole, mire todo lo que sufrió el Señor, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ay, ay, ay. Con la corona de espinas y le golpeaban en la cabeza. La sangre esa que se derramó de su frente, de su cabeza. Padre. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahora, la palabra aquí conciencia se dice suneidesis. Suneidesis. Y miren lo que significa. Proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente malo y moralmente bueno. Y que le ayuda a escoger lo que es bueno y a desechar lo que es malo. ¿Cómo? A través de un cambio de mente, de pensamiento. Entonces esas espinas dolorosas que le incrustaron al Señor Jesús en su frente, que lo hicieron derramar sangre,
Hoy usted y yo tenemos la posibilidad de que nuestra mente cambie hacia una mente como la que a Dios le agrada. Una mente como la que Dios busca de nosotros. Pero mire, por eso dice la Biblia, renovaos, transformaos mediante la renovación de vuestros pensamientos por la sangre de Cristo. Entonces, todos los lugares donde el Señor Jesús derramó sangre tienen algo para usted, para ti y para mí, para todos nosotros. Solo usted y yo lo que tenemos que hacer es aplicárnoslo. La metonimia, ¿verdad? Ponerlo en nosotros. Señor, ahora esta mente va a ser transformada. Ahora esta mente es nueva. Pero ¿qué es tener la mente restaurada, verdad? Porque todavía hay algunos que quizás piensan que tal vez usted está hablando con alguien y se ríe y la hermana piensa, se están riendo de mí. Están de seguro que están hablando de mí. Y todavía la voltean a ver y se ríen así con ella, pero porque la están, bendice a la hermanita. El otro, de plano con una maldición me están echando. Y la están bendiciendo. O quizás su propia mente le gana la batalla de decir, no voy a poder, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, no puedo. Pero por eso es un proceso de la mente restaurada. El Señor le va a ayudar. Mire, el Señor nos va a ayudar a poder cambiar y renovar nuestros pensamientos. La Biblia dice que es tan poderoso cambiar de pensamiento que podemos ser renovados y transformados con solo cambiar la forma de pensar. Ok, vamos más adelante. Oh, mire, aquí está este punto. Como le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Uy, ay, ay. Otro día le voy a hablar cuáles parece que fueron. Porque sí, en el desierto, ahí en Israel se dan unas que las utilizan pues para otras cosas. Pero, mire, lo primero que hacen, ¿qué fue lo primero que hizo la corona de espinas? O sea, es decir, el derramamiento de la sangre en esa parte. Según Mateo 27 y 28, dice que nos quitó la vergüenza, las burlas y el escarnio. ¿Por qué? Porque dice, desnudándole. Dice, le tejieron una corona de espinas y se la colocaron y se burlaban de él, decían, salve, rey de los judíos, y le pegaban. Entonces, ese derramamiento de sangre se llevó la vergüenza y nos quitó las burlas y el escarnio. De repente usted se ha sentido así, ¿verdad? Pues déjeme decirle que por la sangre de Cristo el Señor lo limpia y le quita todo eso. Ahora, me llamó la atención. Marcos 15, 16, 19. Dice, yo puse aquí que nos quitó toda intimidación o temor. ¿Por qué? En Marcos 15, 16, cuando usted lo lee, dice que, y entonces mandaron a llamar a la cohorte romana para que viniera y lo escarneciera. Pero cuando dije, yo tengo que ir a investigar qué es una cohorte, ¿verdad? Y esta es un grupo de 500 o 600 personas. ¿Se puede usted imaginar al Señor Jesús con la corona de espinas, golpeado, y todavía llegan 500 personas, soldados romanos? Cualquiera se intimida, cualquiera se trauma ahí del miedo. Entonces el Señor se llevó todo trauma, todo temor a través del derramamiento de su sangre preciosa. Y fíjese que me llama la atención porque dice también que una cohorte, se dice en el griego, se dice speira, que es una masa de hombres. Puede ser también la 10ª parte de una legión. Usted se puede imaginar la 10ª parte de una legión. Si son 600 hombres, la 10ª parte de una legión serían entonces ¿cuántas? 6,000, ¿verdad? Entonces usted se puede, ¿cómo? ¿Verdad? No, por eso, si fueran 600, la 10ª parte, quiere decir que una legión es de aproximadamente 6,000 personas. En los diccionarios dice que una legión puede ser de 6,000 hasta 10,000 personas. Ahora usted imagínese aquel hombre que tenía dentro una legión de demonios.
Pero, entonces aquí, dice aquí también que si son legionarios y auxiliares pueden de ser de 500 a 1000 personas. Entonces, resumiendo esa parte, quiere decir que entre 500 y 1000 personas, soldados romanos, llegaron a donde estaba el Señor Jesús. ¿Cómo se habrá oído? Ese marchar. Cualquiera se intimida. Barrabás, que estaba dentro de la cárcel, se asustó al escuchar la marcha, quizás, ¿verdad? Y el Señor Jesús ahí derramando su sangre y todos escarneciéndolo, burlándose. Así el sacrificio. Por eso el sacrificio que hizo el Señor Jesús no tiene precio. Es tan grande el sacrificio, todo lo que padeció el Señor. Y la otra cosa es que se llevó todo menosprecio, todo desprecio y todo rechazo. La Biblia dice en Juan 19, versos del 1 al 6. Usted después lo busca y lo lee. Pero ahí dice de que, miren, yo no, hablando Pilato, dice, yo no encuentro culpa. Él es inocente. Y toda la gente gritaba, crucifícale. Lo rechazaron al Señor Jesús. Pero es que él no ha hecho nada malo. Él hizo algo malo. No lo queremos. Crucifícale. Y le pidieron a Barrabás antes que al Señor Jesús. Al pecador antes que al santo. Entonces el Señor se llevó todo desprecio, menosprecio, traumas, cualquier cosa. Por eso es que podemos llegar a la sangre de Cristo y decir, Señor, mira, a mí me despreciaron. ¿Quién más que el Señor? Si la Biblia dice que Él era experimentado en los desprecios. A cualquier lugar donde el Señor Jesús llegaba, lo despreciaban. A cualquier lugar. Mire, y a mí siempre me gusta hablar de este pasaje, ¿verdad? Porque lo invitaron, Simón lo invitó a comer a su casa, y si lo invitó a comer era porque le iba a dar un lugar de honor, lo iba a atender bien. Para eso cuando usted invite a alguien, atiéndalo bien. Sea buen ¿qué? Anfitrión. Si usted invita al Señor Jesús a su casa, atiéndalo bien. Entonces dice que llega el Señor Jesús y entró, ¿verdad? Y aquella mujer llega a los pies del Señor, le derrama el perfume, el aceite, se lo seca con sus cabellos, le dice, si este fuera de Dios, todavía murmurando. Si fuera un profeta, si fuera un hombre de Dios, supiera qué clase de mujer la que lo está tocando. Hasta, miren, dramáticos, ¿verdad? Y le digo, mírale, cuando entré, no me besaste. Como quien dice, no me recibiste bien. Y esta mujer no para de besar mis pies. Cuando entré, no me diste agua para lavarme mis pies. Y esta mujer, con sus lágrimas, está lavando mis pies. No me secaste mis pies. Y esta mujer con sus cabellos está secando mis pies. Por tanto, le dijo, sus muchos pecados les son perdonados. Entonces dice, a quien mucho ama. No, a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto ama usted al Señor? ¿Le ha perdonado usted algo al Señor? Usted sabe qué calibre de amor es el que tiene usted. Oh, sí, yo amo al Señor, pero no lo busca. Dice que ama al Señor, pero no lee su palabra. Oh, sí, yo amo al Señor, pero no se congrega. Sí, pero no ora. No, amar al Señor no solamente es decirlo, es un conjunto de cosas. Ah, sí, yo lo busqué todo este día. No, amar al Señor es buscarlo todos los días. Ah, es que hoy estaba muy triste, por eso no, buscar al Señor es en toda circunstancia, en todo momento y en todo tiempo. Aunque los amenes casi se acabaron, ¿verdad? Mire Dios santo, flagelado en su cuerpo. Usted ya sabe, ¿verdad? Que lo latigaron. Pero mire cómo dice Marcos 15:15. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás. Mire qué ingrato. Le soltó a Barrabás. Miedoso también, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Fíjese que en la antigüedad, tengo que explicarle esto. En la antigüedad,
en este tipo de casos, como el del Señor Jesús, usted sabe que ahí se violó la ley, no se hizo como se tenía que hacer nada. Pero en este caso en particular, acá, así como Pilato, ¿verdad? O el encargado que estuviera ahí, el prefecto que estuviera ahí, tenía la disposición de poderlo dejar ir. Entonces, o lo sentenciaba a muerte, o lo mandaba a golpear y lo golpeaba. Los soldados romanos tenían la instrucción de golpear, pero que los dejaran bien golpeados para que esa fuera en lugar de la muerte. Entonces, para no matarlos, los golpeaban bien, para que dijeran, bueno, ya le dimos su merecido, ya estén tranquilos, ya cálmense. Usted sabe que en ese entonces había guardia romana y guardia del templo. Así se recuerda, ¿verdad? Usted sabe que los que fueron a traer al Señor Jesús fue la guardia del templo. Y ellos se los llevaron a la guardia romana. ¿Cuál era la diferencia? Por ejemplo, la guardia del templo, cuando agarraba a alguien y lo golpeaba y lo azotaba, era para que aprendieran, entre comillas, ¿verdad? Para que aprendieran a no hacer las cosas que no se debían de hacer. Cuando los soldados romanos agarraban a alguien y lo golpeaban, era para escarnecerlo y para matarlo. Pero bueno, de todas formas los dos eran malos, ¿verdad? Pero entonces al Señor Jesús, en lugar de liberarlo, porque era inocente, el pensamiento de Pilato fue: lo voy a golpear severamente para que cuando lo presente al pueblo digan, oh, miren cómo lo dejaron, ya con eso basta. Ese era el pensamiento de él, porque dice que él estaba procurando dejarlo ir en libertad. Más cuando su esposa le dijo, mira, no tengas nada que ver con este hombre santo. Entonces lo manda a golpear tan severamente. Ahora, la ley decía, óigame bien claro esto, la ley decía que se le debía de dar 40 latigazos, 40 golpes menos uno, ¿verdad? Entonces eran 39. El verdugo o el que pegaba recibía uno para que con toda su gana se desquitara, ¿verdad? Dando los 39. Pero eso era en la guardia del templo, porque ellos guardaban la ley. El apóstol Pablo dice, 3 veces he recibido 40 latigazos. 3 veces. Y el Señor Jesús una vez fue vapuleado y dice que no soportó. Ahora, ¿por qué razón? Estaba con la corte romana. Ellos no respetaban la ley. Ellos le dieron hasta que se cansaron, hasta que ya no tenía parecer ni hermosura, hasta que el Señor Jesús ya no parecía un ser humano. Así dice la Biblia. Le dieron y le dieron y le dieron y le dieron. Se ensañaron. ¿Por qué? El diablo estaba metido ahí. Que el Señor lo reprenda. Entonces, mire, esto que le estoy diciendo es algo interesante. Que le dieron no según la ley, porque no estaba con la guardia del templo que guardaba la ley. Eran los romanos, no tenían nada que ver con Dios. Ok, dice que lo azotaron. La palabra dice en Isaías 56, ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Vea cómo el Señor Jesús soportó todo. Mire cómo dice Isaías 53:5. Y eran nuestras faltas, o sea, la suya y la mía, por las que era destruido nuestro pecado, por los que era aplastado él. Aplastado, golpeado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todo lo magullado, lo golpeado que fue el Señor. Isaías 52:14 dice, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era la de un ser humano. ¿Cómo habrán sido los golpes? Hijita, ¿puedes ayudar? ¿Cómo habrán sido los golpes que le dieron? Ahora, quiero detenerme aquí un momentito en esto, porque más o menos lo que se utilizaba o lo que utilizaban los romanos era el flagelum, ¿verdad?
flagrum taxilatum. Y aquí se lo puse. Aquí. Era un mango pequeño de madera con cuerdas de cuero que se amarraban con bolas de acero con puntas afiladas o como con cuchillitas afiladas chiquitas. Aquí lo puede ver. Vamos a ver si se lo puedo ampliar aquí un poquito. Mira ahí, más o menos, mira las puntitas, ¿cómo son? Las puntitas esas estaban afiladas. Otros dicen que también utilizaban y tenía huesos cortados. Este hueso que está acá, lo utilizaban y lo trenzaban y lo cortaban para que cuando golpeara, cortara la piel. Pero ¿qué más con estas? Bolas de acero con puntas afiladas. Y eso era lo que se utilizaba, lo que se utilizaba para golpear. Entonces dice aquí, las correas de cuero del flagrum cortaron en mayor o menor grado la piel del Señor Jesús. En la espalda, el tórax, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas. Las bolas de plomo caían con fuerza sobre el cuerpo, hicieron toda clase de heridas, contusiones, irritaciones. Mire, lo que le quiero dar a entender aquí, esta es una lectura larga, pero cada vez que golpeaba por fuera, el cuerpo era desgarrado, porque donde caía, golpeaba y jalaba y rompía la piel, junto con tendones, quizás se miraban las costillas de tanto golpearlo. Ahora, por dentro, si le pegaron aquí, ¿verdad? Los riñones, el hígado, todo estaba siendo afectado. O sea que la golpiza que le dieron a él fue algo no normal. Y lo normal era que al llegar a la cruz los amarraran. Porque la ley decía, maldito el hombre que es colgado de un madero, porque los amarraban. Pero al Señor Jesús lo clavaron, se ensañaron con él, fue clavado. Creo que no nos podemos imaginar el dolor, lo desgarrador que ha de haber sido, porque los soldados romanos estaban acostumbrados a infringir el dolor más severo para que quedara vivo, porque querían que sufriera. Ellos eran expertos en eso. En sus manos, Juan 20:25, de ahí brotó sangre también del Señor. Voy más rápido por el tiempo. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos. La señal de los clavos. En sus manos la señal de los clavos. Mire, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Era lo que yo le decía, desde antes fuimos preparados para hacer buenas obras. Las manos es figura de las obras, ¿verdad? Si usted hace buenas obras, pero si usted no está haciendo buenas obras, por la sangre de Cristo puede empezarlas a hacer. Sus obras tienen que reflejar la sangre de Cristo. Sus manos fueron perforadas, traspasadas. También sus pies, que es figura de nuestro caminar. Lucas 24:38 dice, y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies perforados, las cicatrices. Mire, cuando el Señor Jesús resucitó, bueno, podemos ver ahí que su apariencia tal vez ya no era tan igual, porque estaba a otro nivel, estaba en otra dimensión. Pero miren, aquí tengo las cicatrices, miren, aquí tengo las cicatrices, miren, soy yo. Ahora, ¿por qué razón? Óigame bien, si ya estaba glorioso, ¿por qué no se despertó sin ninguna marca, verdad?
Porque eso hubiera sido lo normal, ¿verdad? Está glorioso, su cuerpo glorificado. Ya no tengo ninguna marca. Así, imagínense si usted va a ir allá al cielo y va a estar glorioso y todavía se le van a ver las patas de gallo, ¿verdad? ¿Verdad? Y peor si el gallo se ensañó, porque en lugar de caminarle aquí, le caminó aquí por toda la cara, ¿verdad? Todo arrugado. ¿Por qué el Señor Jesús se despertó, se levantó, resucitó con las marcas? ¿Sabe para qué? Para el testimonio. Para el testimonio. Por eso usted y yo todavía llevamos marcas sobre nosotros. El apóstol Pablo decía: llevo sobre mi cuerpo las marcas de Cristo. Pero eso sí, que las marcas que nosotros llevemos sean de Cristo. ¿Para qué? Para testimonio. Entonces el Señor Jesús se manifestó a nosotros y nos muestra sus marcas en sus manos y en sus pies, como quien dice, para ayudarnos en nuestras obras y en nuestro caminar. Oh, el Señor es bueno, iglesia. El Señor ha mostrado la bondad sobre su vida, en su casa, en sus hijos, en todo lo que usted tiene, todo lo que usted es. Y fíjese que lo voy a leer aquí. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos más adelante. Del costado le salió sangre al Señor, ya muerto, ¿verdad? Esta es la última. Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ya estaba muerto. Usted sabe que después de que el Señor Jesús dice: consumado es, hubo un terremoto, tembló la tierra. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo a la mitad, dejando abierto el camino para entrar a la presencia de Dios. Y cuando eso pasó, dijeron: rómpanle las piernas, porque no vamos a quedarnos aquí. Y fueron y le rompieron las piernas al primer ladrón, al segundo ladrón le rompieron las piernas. Y cuando llegaron con el Señor Jesús, dijeron: ya está muerto, ya no hay necesidad de romperle las piernas. Entonces le dieron una lanza, asegúrate, y le ensarta la lanza, y de donde brotó sangre y agua. Sangre, mire, que nos limpia, y agua que nos purifica. Sangre que nos da vida, pero el agua que nos sustenta. El Señor Jesús nos dio todo. El agua, o la palabra de Dios, es figura del agua. Podemos significar como agua. Entonces quiere decir, nos dejó su palabra. Pero de ahí salió la iglesia, de su costado, de ahí sale la iglesia. Recuérdense que a Adán lo durmieron y del costado le sacaron a Eva. El Señor Jesús, de ese lanzazo, cuando él dijo: consumado es, empezó el proceso para la iglesia de Cristo Jesús. Para aquellos que antes estábamos alejados, para aquellos que no teníamos ninguna salvación ni esperanza, porque decía: la salvación es solo para los judíos. Pero cuando Cristo Jesús dijo: consumado es, nos abrió la puerta para que usted y yo un día estuviéramos hoy aquí. Oh, sí, Señor. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Mire, figura de amor a la iglesia y al matrimonio le puse yo aquí. El primer jalón de orejas es para los ministros, para los pastores, para los 5 ministerios primarios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiere decir que nosotros como pastores tenemos que velar por ustedes. Y lo hacemos orando, platicando, ministrando, visitando, de vez en cuando jalando las orejas o cheveteando, que eso también es la función pastoral. Pero mire, no solo para ellos, mire, también para todos. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Mi esposa mandaba una bendición y cabal utilizaba ese verso. Juan 13:35,
Esto es para las ovejas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Al decir maridos me refiero hombre y mujer, ¿verdad? Esposas, amen, respeten, obedezcan a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas. O sea, el matrimonio. Entonces, el derramamiento en el costado trae una bendición para la iglesia y para los matrimonios, para las casas. ¿Será que necesita de la sangre de Cristo esta tarde? ¿Será que usted necesita de la sangre del Cordero de Dios? Mire, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración. Levante sus manos al cielo. Y dígale: Señor, yo necesito tu sangre preciosa. Necesito tu sangre preciosa.